Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al exministro de Finanzas Fausto Ortiz. Lo tengo en la ciudad de Guayaquil. Muy buenos días, economista, y bienvenido a nuestro programa. Quisiera analizar con usted, bueno, se sigue aplazando la presentación del proyecto de ley que tiene que ir a la Asamblea Nacional para poder implementar las 14 medidas que el gobierno presentó el pasado 2 de abril en materia económica. ¿Cómo ve usted pues, la situación en este momento y las consecuencias de este aplazamiento? Si queremos empezar por el tema de forma. Claro, el tema acá es que el gobierno le está tomando un año para tratar de darse cuenta que tiene que corregir el tema fiscal. Digamos, el año pasado, cuando presentó su primer plan, hablaba de reactivación económica. Hoy día finalmente dice que hay que trabajar en la estabilidad fiscal y en la regularización fiscal para darle sostenibilidad a la economía. Es decir, un año le tomó darse cuenta que las cifras fiscales del gobierno anterior, que acumularon más de 22.000 millones de dólares en déficit fiscal, era una situación grave que llevó a que el país tome más de 20.000 millones de dólares en ese periodo de tiempo del 2013 al 2016. Y el gobierno sigue en la misma política del anterior, quizás no se termine de dar cuenta tampoco el gobierno de que el año pasado el déficit fiscal fue 6.000 millones y la deuda aumentó la misma cantidad. Para este año el gobierno está planteando que va a ser 6.000 millones adicionales de déficit fiscal, por lo tanto va a tener que tomar otros 6.000 millones más de deuda neta. Es decir, en 2 años el gobierno habrá acumulado 12.000 millones de dólares, que es más de la mitad de lo que el gobierno anterior ya acumuló en déficit fiscal y endeudamiento. Por lo tanto, es importante que el gobierno haga 2 cosas. Uno, presente el plan económico que quiere presentar en estos días a la Asamblea. Y lo segundo es de una vez por todas enfrentar el tema del déficit fiscal y sobre todo el endeudamiento cuando haya un informe de Contraloría en la mitad que le dice claramente que ha superado el techo del 40%. Vamos entonces, desarrollando cada uno de los puntos. Empecemos por el tema de la deuda externa. La solución que se ha presentado, y no sé qué le parece a usted, en este momento no hay remedio, no hay más remedio, y no sé si usted opina lo contrario, que hay que seguirse endeudando. Lo que se les está pidiendo es que sea por lo menos en mejores condiciones para el país y no en las mismas condiciones que lo hizo el gobierno anterior. Esto pues implicaría que haya un cambio en la ley y que se les permita superar ese techo o poner mucho más alto ese techo de endeudamiento. ¿Considera usted que esa es una salida en este momento a la situación? Sí, no es solo endeudarse a mejores condiciones, que quiere decir más plazo y menos tasa, no es solamente eso, es endeudarse cada vez menos. Es decir, si el año, y endeudarse cada vez menos quiere decir tener menos déficit fiscal cada año. Si uno supone por un momento que cada año, a partir del 2018, el déficit fiscal caería 1% de Producto Interno Bruto y la economía crece nominalmente 4%, necesitaríamos cerca de 2 periodos presidenciales para regresar al nivel del 40% anterior. Es decir, la situación no es tan sencilla, va a tomar algo de tiempo regresar a la normalidad. Y la normalidad era antes de que la deuda supere este 40%, que hoy día, según como la cuenten, estaría superando el 52% al momento actual. Tengo una duda sobre el nivel de endeudamiento y lo que se va a recaudar. El plan económico del gobierno presentado el pasado 2 de abril tiene por objetivo recaudar 1.300 millones de dólares hasta el 2021. Sin embargo, se publicó una noticia en estos días de que el gobierno necesita algo más de 2.500 millones de dólares anuales para poder, completar sus gastos. ¿Eso es así o me corrige, por favor? Sí, el presupuesto del Estado 2018, cuando se lo presentó el año pasado a la Asamblea, indicaba que el déficit fiscal iba a ser 4.000 millones de dólares. Y la amortización de deuda iba a ser 6.000 millones. Por lo tanto, necesitábamos como país 4.000 para el déficit y 6.000 para amortización. Es decir, necesitamos 10.000 millones, que fue lo que aprobó la Asamblea. Trabajemos por un momento con esa cifra, aunque el déficit fiscal, el gobierno lo está planteando que va a ser 6.000 millones en este año. Pero 10.000 millones es lo que se requiere con el presupuesto aprobado. Ha recibido el país algo así como unos 3.700 millones de dólares en financiamiento, que ya entró en el mes de enero, 3.000 de una colocación internacional, 400 millones que ha registrado el gobierno nacional en la semana pasada de una preventa petrolera nueva. Por lo tanto, estamos requiriendo 6.000 millones de dólares por lo menos de nuevo financiamiento, una parte para atender el déficit, otra parte para atender la amortización, y nos está faltando quizás unos 2.000 millones adicionales para pedirle a la Asamblea que le autorice aumentar ese valor
o el gobierno haga un esfuerzo para reducir el gasto para que no tenga que subir el techo que ya la aprobó en la Asamblea Nacional el año pasado. Entonces, digamos, en conclusión, mi planteamiento inicial es correcto, simplemente para poner en contexto a las personas que nos están mirando. El plan económico lo que quiere es recaudar parte de lo que realmente el gobierno necesita anualmente para poder sustentar sus gastos. Partiendo de allí, ¿qué es lo que, de acuerdo a su criterio, debería hacer el gobierno para poder, digamos, arreglar y sanear realmente las cuentas del Estado? Porque allí, digamos, lo que me ha llamado la atención es que desde ningún punto de vista, ni siquiera desde los economistas más ortodoxos hasta aquellos que sienten que son más alternativos o más con una visión más de corte social, por llamarlo de alguna manera, ninguna de las dos facciones presenta como alternativa un plan con medidas de shock. Todo el mundo presenta un plan con medidas como graduales para poder ir recuperando la economía, recuperando el empleo y de alguna manera pues saneando las cuentas del Estado. ¿Es para usted esa la alternativa correcta? Y si es así, eso implica que hay que tener paciencia, porque en una medida gradual pues es así, ¿no? Poco a poco. Claro, pero mientras más tardemos en tomar la medida gradual, más se acerca en la medida de choque, digamos, de alto impacto. Ese es el asunto. Si el gobierno insiste en no reconocer que ha superado el techo de deuda, insiste en que no tiene que recortar el déficit fiscal de la cifra que terminó el año pasado, que fueron 6.000 millones de dólares, el año siguiente nos toca como país recibir un gasto adicional de más de 1.300 millones de dólares, que es el pago al Seguro Social por el 40%, que es un gasto corriente que tiene que ser pagado con impuestos. Si el gobierno no quiere enfrentar el problema hoy día, hacia el final le va a tocar tomar medidas más fuertes de alto impacto. El gobierno está tratando de patear un poco hacia adelante la pelota, lo cual no es para nada conveniente, porque va a ser mucho más duro el golpe que nos toca recibir como ecuatorianos. Ahora, digamos que en esta semana ya tiene su ultimátum que el mismo gobierno se ha puesto. Ya coincidimos todos en que se ha demorado y que si se sigue demorando, no solamente que pues acerca una medida de shock como la que usted en este momento menciona, sino que además el riesgo país sigue incrementando, la incertidumbre en el país sigue incrementando y eso pues nos sigue haciendo mucho más daño. En caso de ser presentado ya el proyecto de ley esta semana, ¿qué debería contener de acuerdo a su criterio para poder implementar de manera adecuada y efectiva las medidas ya planteadas? Sí, para mí solo debería contener un par de cosas. La primera, la remisión tributaria que le pueda dar entre 500 y 1.000 millones de dólares para corregir la sobreestimación de impuestos que hizo el presupuesto anterior. Y la segunda medida es recortar gastos fuertemente. ¿Para qué? Para corregir la sobreestimación también en ingresos de capital que el gobierno en el presupuesto del año 2018, que lo aprobó el año pasado la Asamblea, le puso 2.000 millones adicionales que no existen en los ingresos de capital, que tienen que ser recortados a nivel de gasto. Recórtelo donde quiera, en la parte corriente, en la parte de capital, pero esas son para mí las dos medidas claras. Y dejar al resto de la economía tranquila. La economía está reaccionando bien. Los impuestos hasta el mes de abril son similares a la recaudación récord que teníamos en el año 2014. Este año llegaríamos a 14.400 millones de dólares en recaudación tributaria antes de las medidas. El presupuesto está considerado que sea 15.500. Con la remisión tributaria llegaríamos al techo que el presupuesto del Estado requería. El problema no está en los impuestos, el problema está en la mala estimación, en el engaño que tuvimos los ecuatorianos cuando presentaron el presupuesto del Estado en el 2017 y en el 2018, que nos dijeron que los ingresos de capital iban a ser 3.300 millones de dólares combinados, ingresos petroleros y venta de activos. Los ingresos petroleros no se dieron todos y la venta de activos no ocurrió nunca. Y lo repitieron en el 2018. Y esos 2.000 millones son los que tienen que ser recortados en el lado del gasto. Por ahí empecemos y quizás para adelante podamos volver a hablar de incrementar algo de impuestos para sustituir lo que queremos en el sector privado, el tema de salida de divisas y el anticipo del impuesto mínimo. Pero digamos, para eso no se necesita ningún proyecto de ley. Eso no simplemente es que, en este caso, el SRI tome las acciones del caso para poder recaudar los impuestos que se necesitan. Y cuando hablo de recaudar impuestos es cobrarles a los que no pagan, porque si nos van a seguir implementando nuevos impuestos a los que sí pagamos, entonces nos van a ahorcar. Ya no sé cómo, en este momento estamos bastante apretados, no podemos más.
Claro, y por eso es que de los primeros artículos que el proyecto de ley que está circulando por ahí, en un primer borrador seguramente, habla de la remisión tributaria que lo están planteando en forma de ley, que está bien, porque si pongo impuestos también los quito impuestos en forma de ley. Por lo tanto, esa remisión tributaria puede contribuir a dar estos millones de dólares adicionales, 500 o quizás 1.000 millones de dólares adicionales, que necesitamos para estabilizar la parte fiscal. El resto no puede ser tomado de la parte fiscal. El resto es una combinación de reducción de gastos de capital y dar confianza al sector privado para que el sector privado pueda entrar a trabajar en lo que tiene que ver con inversión de largo plazo, atraer recursos del extranjero propios o de inversionistas para poder reactivar la economía, dinamizarla. Pero a pesar de que esté dinamizada, y vamos a bajar gradualmente el déficit fiscal, nos va a tomar cerca de 8 años llegar al nivel de deuda techo, que es el 40%. Eso, entonces volvemos a retomar lo que dijimos al inicio. Entonces, para eso implica que tengamos también, digamos, cómo debemos reaccionar como ecuatorianos, como empresarios, como industriales, como importadores, como exportadores, como, digamos, todos los que fomentan la dinamización de la economía. Es decir, porque todo el mundo quiere para allá. Quiero ya que la economía esté bien, que se implementen las medidas y que den resultado casi que este mismo año. Eso no va a ser posible. Claro, hay que estar claros que el crecimiento del año pasado, buena parte de ese crecimiento, para graficarlo, sube de 96.000 millones a 103.000 millones, es decir, la economía sube 5.000 millones. Pero para lograrlo, la deuda tuvo que aumentar cerca de 7.000 millones, es decir, hay que estar claros de que el incremento en la economía estuvo muy apalancada en la deuda. Esa relación no puede sostenerse. ¿Por qué? Porque la deuda ya superó ampliamente el 40% con relación al Producto Interno Bruto. Cada vez que sube la deuda, como si el año actual el déficit fiscal es 6.000 millones, la deuda sube también 6.000 millones. Y esa deuda que sube 6.000 millones tiene intereses. Y pongámonos por un momento a la tasa del 7%. Son 400 millones de dólares adicionales que hay que pagar intereses el año siguiente. Y esos 400 millones de dólares de intereses del año siguiente tienen que ser pagados con impuestos. Y eso equivaldría a que cada vez que tenemos un déficit fiscal de 6.000 millones de dólares, como el año pasado y el actual, hay que subir el equivalente a un punto del IVA para poder pagar esos intereses. Es decir, no es sostenible esta situación de seguir pensando que el gobierno con su déficit fiscal y endeudamiento puede mantener la economía caminando. Hay que hacerla caminar con el concurso del sector privado, dándole condiciones al sector privado, que las viene pidiendo desde el arranque del gobierno, que en la parte positiva el gobierno ha logrado escuchar. En la parte negativa es que no hace absoluto caso. Es decir, lo que debemos cambiar es digamos, la fórmula para poder dinamizar la economía. Eso va a implicar un tiempo, pero si ya se cambia esa dinamización, esa fórmula, entonces vamos a tener, digamos, efectos mucho más efectivos sobre la economía. Usted habla de la necesidad de poner sobre la mesa las condiciones para poder traer inversión extranjera y que eso contribuya en todo este nuevo sistema que esperamos se monte y que sea lo que van a anunciar esta semana. Sin embargo, ¿qué opina usted acerca de los aranceles que todavía incluyen en el nuevo proyecto y, por ejemplo, tasas arancelarias como la que en este momento se discute en la CAN? Eso, porque la visión de los industriales, de los empresarios, es que no debería haber nuevos impuestos o aranceles, que más bien se debería permitir que ese dinero se invierta en la dinamización de la economía y se recaude más, es decir, también cambiar esa dinámica. ¿Qué opina usted? Sí, hay que estar claros que tanto las salvaguardas como las tasas arancelarias no son políticas comerciales, son políticas fiscales. Hay que estar claros que el gobierno las tiene ubicadas ahí para recaudar impuestos, para recaudar recursos, para atender el enorme déficit fiscal. Con eso en mente hay que analizar también esta situación. El año 2014, el año 2012, la balanza comercial no petrolera tenía un déficit que llegaba a superar el 10% del Producto Interno Bruto, altísimo déficit. El año 2016 y 2017, el déficit comercial no petrolero llegó a estar en ese orden en 1.6% de Producto Interno Bruto y 3% de Producto Interno Bruto. Niveles de balanza comercial no petrolera pequeños, bajos, los más bajos en todo el periodo de dolarización.
tan bajos como eran en el pasado en Sucre. Es decir, no hay un problema de balanza comercial no petrolera. Y entendamos que la balanza comercial no petrolera está ahí, la exportación privada y la importación pública y privada que no sea petróleo. Por lo tanto, no hay un problema de comercio exterior, no hay la tal amenaza de perder la dolarización por el comercio exterior. La amenaza no está ahí, la amenaza está en el enorme e irresponsable gasto fiscal que el gobierno no logra desmantelar, destrabar, porque no lo quiere ver. Para empezar a corregir el problema hay que reconocer que hay un problema y el gobierno no lo está reconociendo. Pero, digamos, en ese sentido y para cerrar ese tema, el temor que se tiene es que se eliminan salvaguardas, aranceles y todo esto que pues se impone como medida recaudatoria, que en realidad es una medida recaudatoria, pero lo que dicen es, quitamos todas las salvaguardias, todos los aranceles y lo que se nos dispara es las importaciones, son las importaciones. Entonces, digamos, ese equilibrio en la balanza comercial no petrolera podría cambiar, podría ponerse en riesgo, podría realmente desbalancearse. ¿Considera usted que eso puede pasar? Es que se están tomando como base el gran incremento, el gran brinco en las importaciones del año anterior, cuando después de 2 años estar con salvaguardas, la gente prefirió no seguir importando, prefirió vender sus inventarios. Pensar que el gran brinco es porque la gente recuperó inventarios para poder vender en el futuro, hay un error conceptual. El asunto acá es poder monitorear esa balanza comercial no petrolera, que el déficit no petrolero esté ubicado en un valor razonable, quizás 5% de Producto Interno Bruto, como fue el promedio, un punto más que el promedio del periodo pasado cuando estábamos en Sucre, y mucho más bajo de lo que llegó a estar cuando el gobierno arranca. Cuando el gobierno arranca, el déficit comercial no petrolero estaba muy pequeño, llegó a estar en el peor momento en el 12%. Ese es un nivel preocupante, pero arrancar de 3% de déficit o 4% no es para nada preocupante. El sector privado ha hecho la tarea, exporta más, importa menos. En la misma situación, que siga exportando más y que si quiere importar, importe, pero que no se descuadre de esa relación bastante sana, que es un déficit como el año pasado de 3% del Producto Interno Bruto. La cifra dañina, la que hace daño, la que afecta a la economía porque nos toca endeudarnos más, es el enorme gasto del gobierno que genera un déficit fiscal ya inmanejable. Me voy a quedar con eso. Muchísimas gracias al economista Fausto Ortiz por estar esta mañana con nosotros analizando la situación económica y pues el proyecto de ley que tiene que presentar el gobierno esta semana para implementar las 14 medidas que presentó el pasado 2 de abril, medidas en materia económica.